Buenas cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de acá del Dimas Podcast, que es el Departamento de Diseño y Manufactura, está haciendo su nuevo podcast. Y a todo esto es el podcast más escuchado por este departamento, así que espero que nos vaya muy bien este primer capítulo. Y les tengo un invitado muy especial hoy en día, que es un máster en lo que es el diseño industrial, un mesías diría yo del diseño industrial hoy en día. Así que con ustedes les quiero presentar al gran Mario González. No, es Mario Salinas, perdón, profe, me equivoqué. Tenemos al gran Mario Salinas aquí con nosotros. ¿Cómo Así que, están? ¿cómo está, profe, hoy en día? ¿Cómo le ha ido? Bastante bien, bastante bien. Un día Ha sido bastante un buen cansado, día, ¿no? muy Un buen bonito. día. Sí, imagínate, estamos viernes, ¿cierto? 5 de la tarde. Claro. No cualquier chileno hace eso. Ya, profe, la primera pregunta que le teníamos para usted es que nos cuente un poquito más de usted, sobre la gente que no los conoce, a lo que nos están viendo. Y quiero saber un poquito más de usted, dónde estudió, dónde se surgió, cómo pudo llegar acá a la universidad. Bien, bueno, yo soy Mario Salinas. Yo vivía en La Serena, una ciudad bastante lejana en ese tiempo. Estaba hablando de época de los 80. ¿Por qué lejana? Porque en época de los 80 La Serena era casi como vivir en una ciudad subdesarrollada, porque Claro. todo ocurría en Santiago. ¿Pero La Serena igual había universidad o no había en ese Sí, tiempo? en ese tiempo existía la Universidad de La Serena, que antes era la Universidad de Chile. Nunca fue opción para mí. Nunca encontré una carrera ahí que me gustara. ¿Cuáles las carreras que estaban ahí? En el tiempo que yo estudiaba, las opciones que habían era, si tú eras medio matemático, ingeniería, si te gustaban las letras, era leyes y podría gustarte la medicina, y las opciones se acababan ahí. Por ahí había una opción más novedosa que era arquitectura, pero era como para el artista. Claro, pero la arquitectura en ese tiempo igual era como más difícil que hoy en día, ¿o era más relajado? Sí, probablemente era mal mirada en la sociedad, es decir, por las familias, había como poca credibilidad, que era una carrera Como no tan conocida en ese no tan tiempo. conocida, se Ya. asociaba al tema artístico. Entonces yo vivía en La Serena y me gustaba la tecnología era lejana, nada llegaba hacia... Tenía amigos que vivían en Estados Unidos, o sea, no que vivían, que venían de Estados Unidos, que tenían la oportunidad de Estados viajar. Unidos. Y viajaban y nos contaban de la tecnología, y a mí me llamaba la atención la tecnología, cómo podían hacerse cosas tan maravillosas en otras partes y en Claro. Chile no. Pero yo en una oportunidad, y esta parte es una historia que nunca le he contado, que en una oportunidad yo estaba en mi casa tomando once ¿Ya? y me dio frío, fui a prender la estufa, cosa que normalmente hoy día es súper corriente. En ese tiempo era raro prender una estufa. Y me percaté que era una estufa hecha en Chile. Diseñada y fabricada acá en Chile. Exactamente. Entonces yo ahí me llamó la atención y empecé a ver los distintos productos que habían en la casa, y me di cuenta que la mayoría eran chilenos. Eran chilenos. Casi todas las cosas, la cocina. Y eso la que es raro estufa. porque por lo general Chile no es un país tan productor y diseñador. Pero en ese Y tiempo, era muy productor. Ya. Si uno después empezaba a ver, tú te das cuenta que en las propagandas de revistas, cosas así, aparecían hasta vehículos hechos en Chile, y salía con un sello así, hecho en Chile. Hecho en Chile. ¿Ya? Y a Porque mí hoy en día se ve muy poco, de hecho se ve más como Taiwán, hecho en Taiwán o en China. Eso fue después, y después de un tiempo, cuando empezaron a aparecer las cosas importadas, tenían como una mala reputación, se asociaba a mala calidad, todo lo de afuera se asociaba a mala calidad. Claro. y se priorizaba mucho lo hecho en Chile. De hecho, eso pasó con lo que es Hyundai. Creo que cuando empezaron los Sí, esos autos esos chinos autos recién- o coreanos a llegar, creo Correcto. que la gente lo recibía muy mal al comienzo. Si el Hyundai era coreano, llegaron los primeros Pony, y así se llama Hyundai Pony, y toda la gente creía que era una cuestión muy mala. Entonces a mí me empezó a llamar la atención la producción chilena, y me interesaba ver cómo se hacía eso, cuáles eran las carreras que estaban detrás de eso. Yo quería hacer algo y pensaba que la carrera era ser inventor. Y yo Claro. pensaba, ¿habrá la carrera de inventor? No existía. ¿Y qué era lo más parecido al inventor? Entonces, claro, yo conversando con gente me decía, no, pero tú, si quisieras hacer esas cosas, tenéis que estudiar varias carreras. Claro. Tenéis que estudiar ingeniería, tenéis que estudiar... Y asociarlo con otra cosa claro. para llegar a eso. Claro. Y es un poco lo que hice, porque nunca encontré yo la carrera que me gustara. Yo terminé de estudiar en la educación media y empecé como a vitrinear carreras, pero mientras las hacía, porque no podía darse el Claro. lujo de ir a ver, fíjate, de La Serena, ir como a ir a otras regiones a ver. Entonces yo me volqué de frente a la ingeniería pensando que hizo hacer, pero me encontré con pura matemática, primer año, segundo matemática, y yo quería hacer cosas. ¿Ya?
En ese tiempo tampoco existían las universidades con máquinas, maquinarias para hacer cosas, pero sí en el mundo técnico, no en la Claro. parte de ingeniería, ¿ya? Y ahí yo sí debo reconocer que mi familia me bloqueó esa alternativa, no quiso que yo estudiara ¿Una carreras ingeniería? técnicas. O sea, su familia le dijo que estudiara una Exacto. carrera técnica. No quería que estudiara carreras técnicas, quería Ya. que estudiara ingeniería. Ingeniería primero. Claro. Entonces ahí yo un poco me frustré, estuve en la ingeniería civil, tuve 2 años, no me gustó. Y después probé suerte con arquitectura porque era como un Claro. tema más De artístico. hecho, los grandes diseñadores en España, por ejemplo, creo que hay uno que es gran conocido que partió siendo arquitectura porque no existía la carrera de diseño. Correcto, el diseño industrial deriva de la arquitectura como la parte de equipamiento de la arquitectura, ¿ya? Exacto. Y después se tecnologiza más cuando aparecen aparatos ya del ámbito de los electrodomésticos y ahí se genera Claro. como una línea propia del diseño. Entonces ahí yo me metí, ¿cierto?, a ingeniería, arquitectura y dentro de la arquitectura conocí el diseño industrial. Ahí conocí el diseño industrial. En la Universidad Católica de Valparaíso se le llamaba diseño de objetos. Así Ya. se le llamaba. ¿Pero era como una carrera en sí? ¿O? Era una carrera, una especialidad, uno entraba a plan ya. común, plan común de arquitectura y el segundo año derivaba a una especialidad. Y ahí usted se derivó y ahí... Exacto. Y ahí me gustó la carrera de diseño, pero no en esa universidad, porque era muy poética, muy artística. Ya. Y ahí me fui a la Universidad del Paraíso, donde yo encontré ya algo mucho más cercano, mucho más acorde con mis expectativas. Entonces, prácticamente mi cuento con mi carrera fue como ir recogiendo de algunas carreras, algunas cosas, claro. y terminé finalmente el diseño Igual industrial. encontrar esa carrera en ese tiempo, ¿en qué año fue? Eso fue en el año 95, en el año 1995 yo entré a esa carrera, si bien la carrera era mucho más antigua, pero yo no la conocía. Tenía, ya en esa época ya se podría haber pensado que tenía unos 20 años de historia de la carrera, Claro. pero yo no la conocía, tampoco fue una opción previo, porque como no la conocía, no tuve yo la instancia de ir recopilando información. Claro, igual que en Chile no se le da tanta importancia el tema del diseño en sí, como que igual está un poquito más apartado sobre las carreras de diseño en sí. Siempre se le da como el diseño vestuario, como Sí. más conocido. Pero bueno, para eso estamos haciendo este podcast, para que se conozca qué es lo que es, bueno, nuestra carrera que es diseño, fabricación y diseño industrial. Entonces, Ingeniería. todo lo que nosotros vamos a conversar es sobre diseño o algo en esto. Bueno, y la otra pregunta es ¿cómo llegó acá a la universidad? Bueno, yo fue el ligue para acá? como te digo, ¿Y mira, cómo llegó a ser director? a ver, una cosa que a mí me apasionaba siempre era la Universidad de Santa María, siempre me gustó. ¿sabes? Y probablemente mi frustración era que no estaba la carrera aquí que más me gustaba. Si yo quería estudiar electrónica, pensé que electrónica era más interesante porque yo entré a estudiar ingeniería civil. ¿ah? Claro. Y yo entré a la universidad y me encantó el edificio, me encantó... ¿Pero en la casa central? Sí, la casa ya. central, me encantó. Estamos acá ubicados en la sede de Viña, por si acaso. Me gustó la zona, me gustó, y de ahí creo que yo siempre quedé conectado, porque yo, cada vez que yo me iba a otra universidad, igual me venía acá a la biblioteca a estudiar acá, y acá en la sede yo sacaba todos los libros tecnológicos de proceso, venía acá a la sede, y yo venía a esta biblioteca y hacía interconsulta y me sacaba los libros. Ojo que en ese tiempo no había internet, por lo tanto, todo era con libros, toda la información que uno recopilaba era con libros, ¿ya? Y por mucho que yo estudiara en otro lado, siempre estuve ligado a la universidad. Muchos de mis compañeros, cuando yo entré, ¿cierto?, el año 91 a la Universidad de Santa María, ¿cierto?, entré, muchos ya con el tiempo se consolidaron acá también como profesores, y de ahí surgió a lo mejor una idea de poder querer también hacer docencia. Pero yo me dediqué los 10 primeros años de mi vida laboral a trabajar en la industria. Trabajé en la industria electrodoméstico y después trabajé en la industria automotriz. ¿Cuántos años trabajó en eso? A ver, yo creo que he trabajado más o menos 20, 25 años porque yo hice después un traslado, pues yo trabajaba acá y tenía una empresa afuera y seguí trabajando. Creo que esa empresa la debo haber dejado hace unos 5 o 6 años nomás. Wow. ¿Y no le generaba un tope de horario? Cosas Sí, así? de hecho yo creo que era difícil poder mantener los dos trabajos. Lo que yo hacía normalmente era después de que terminaba mi trabajo en la universidad, hacía un sobrehorario en mi empresa y que implicaba trabajar hasta las 1 o 2 de la mañana. Y la verdad es que... excesivo. Sí, era excesivo. Y más que la empresa tenía toda su clientela en Santiago, entonces yo tenía que viajar mucho a Santiago. Y en ese tiempo, cuando usted ingresó acá, ¿quién lo contrató? ¿Cómo entré acá? Yo trabajé primero como más o menos 10 años en ingeniería en diseño de producto Casa Central. Casa Central. Sí, y después
me despidieron de Casa Central porque llegó un profesor que iba a cubrir mi trabajo, pero iba a cubrirlo como planta. Yo era parcial, ¿ya? Y me fui. Pero afortunadamente, y un poco ahí después puedo contar en otro momento la historia. Okay. La historia ya. Pero surge que justo en la sede de Viña del Mar se estaba abriendo, se estaba creando una carrera. Entonces, en ese tiempo lo estaba creando don Mario González Carballo y don Reinaldo Espinosa Ponce, eran los dos que estaban a cargo de la creación de la carrera. Y me llamaron, me dijeron, Mario, ¿qué te parece si nos ayudas a escribir los programas de cierta asignatura? No recuerdo cuál era. Yo los ayudé un poco. Y ahí conocí a don Mario González y a Reinaldo y me dijeron que por qué no me acercaba un poco más, ¿cierto? Y eventualmente podríamos a lo mejor pensar en una contratación. Claro. Lo cierto es que yo no era la prioridad en ese momento, ¿eh? No era la prioridad. Tampoco era prioridad. Había otra persona que estaba antes que yo como prioridad y yo quedé en segunda prioridad probablemente porque esta persona no quiso hacer el trabajo, para que lo sepan también. Y me dicen que por ahí una vez que fue contratado, que a usted le gustaba correr maratones, me contaron por ahí. Bueno, que casi se deja hasta su carrera por irse a los maratones o cosas así. Sí, ¿no? hay muchas historias respecto a ese tema. Son para el público que está escuchando ahí, es un chiste interno. Aquí, no, si para eso es para que lo cuente. Está bien, cuando yo llegué aquí, como había un concepto del pajarito nuevo, no sé si se conoce en la nueva jerga moderna, el pajarito nuevo es el que llega y lo hacen hacer todo. Y a mí me hicieron correr, me hicieron quedarme en las noches acá. En la noche vigilando que no se tomara la U, nos quedábamos en la noche haciendo rondas, porque había gente, ¿cierto?, que se tomaba la U en ese tiempo y nos quedábamos fuera. ¿En ese tiempo se quedaba usted nomás o...? Nos quedamos 3 personas, hacíamos turno, 3 profesores nos quedamos acá. Yo también me tocó quedarme en la noche, también me tocó correr, ¿cierto? Llegué sin oficina y después lo van a saber, pero afortunadamente esas cosas a mí no me preocupaban. Yo creo que venimos de las generaciones que somos más aberrados que las nuevas. Nosotros no reclamábamos, veníamos también de un tiempo en que era más difícil reclamar, no se podía reclamar, le iba mal al que reclamaba. Es verdad. Bueno, y otra pregunta, ¿qué le apasiona a usted el diseño industrial? ¿Qué es lo que más le apasiona? Bueno, a mí me gusta, y yo he tenido históricamente hartos productos en el mercado. A mí me gusta cuando el producto está en la mente de uno, después está en una maqueta o en un modelo, y después uno lo ve en el mercado, ¿ya? Y cuando tú estás caminando, estás con tu hijo, oye, lo hice yo, le digo. No te crees, no le importa tanto, no es tan valiosa esa, pero para uno sí. Para uno que lo hizo, que ve que está en un mostrador, es importante. Sí. Bueno, sabemos que para el taller 3 usted hizo buenos proyectos, como un arcade. No sé si se acuerdan de este proyecto, muy bueno. Bueno, y este año, el año pasado creo, a los chicos les pidió hacer una silla. ¿En qué se basó para hacer una silla? A ver, muy buena pregunta. Estamos mezclando algunas cosas así en términos de comparando, ¿cierto?, dos elementos fuera de contexto, pero lo cierto es que detrás de esto hay una intención pedagógica, ¿ya? Entonces, la intención pedagógica en una carrera de ingeniería en fabricación y diseño industrial está la fabricación y la fabricación en serie. El diseño es diseño industrial, es diseño de industria. Y la industria se hace en serie. En fábrica, ¿cierto? Muchas unidades, ¿ya? Y si bien el arcade fue un producto, ¿cierto? Fue un producto bastante interesante desde el punto de vista estético, de la solución técnica, yo quedé ahí un poco preocupado, y lo veo como una autocrítica, de que no pude ver lo que eran las soluciones de resolución en serie, ¿ya? Entonces, ahora yo simplifiqué el producto para potenciar lo que era la producción en serie. Yo hice un trabajo maravilloso en el arcade, ¿no? Sí, muy bueno. Sí, muy bueno. Después le decía a los cabros de segundo, viene ese arcade, el más malo de todos. Y fue el mío, y era el mío. ¿Quién dijo eso? Don Mario Salinas. ¿Que era más malo? No, eso no es cierto. No, y lo que más me da risa es que los cabros el año pasado dijeron así como, ya estoy chato con la silla, no quiero ver más silla. Sí, eso es cierto. Y no es primera vez que me pasa. No es primera vez que pasa con un producto. Cuando recién partió la carrera, y si se ve el eslogan de la carrera, era un auto. Es un auto. Ese auto llegó, yo diría, que a un 30% de su fabricación. Se hizo
Se hizo el chasis, se le montó un motor, se le puso suspensión delantera, trasera, y estamos trabajando en la carrocería del auto, que era molde, y eran, no le puedo negar, horas de lijado, y ahí fue la primera, por decir así, huelga que me hicieron los alumnos y me dijeron, profe, estamos chatos de este proyecto. Así que cíclicamente pasa eso, que puede que aburra, pero la verdad es que si ustedes se van a pensar y empiezan a ver el historial de las cosas, aquí había una diversidad de proyectos todos los años. Sí, hay otros proyectos que se mantienen en el tiempo, pero en el caso de nosotros hay que ir renovando. Hay que ir renovando. Pero ¿y qué pasó ahora que los chiquillos de nuevo están con el...? O sea, pero es primera vez. O sea, primera vez que sí. La silla se hizo el semestre anterior y este semestre, como para dar una continuidad. Claro. Yo creo que, a ver, ahí después hay un tema que podríamos conversar más adelante, pero los talleres antiguamente duraban más que ahora porque la hora es de 45 minutos. Sí, hoy día las horas son de 35 minutos y no alcanzamos a hacer todo lo que queremos hacer. Eso es importante. Y también suceden algunas cosas que antes no sucedían. Acá nosotros nos quedamos trabajando hasta tarde a veces en los laboratorios. Y hoy día termina el horario y más rápido se migran los estudiantes que antes. Igual hay algunos estudiantes que vienen a trabajar en horario de clase, entonces las máquinas no están tan... Sí, y ese es otro tema bien importante que sabes que es un buen detalle porque hoy día hay salas de clase, lo que nos dio un buen espacio de trabajo, pero hace conflicto con las horas de trabajo en los talleres. Y ahí vamos a tener que trabajar en eso porque no, y a mí me pasó una vez que estaba trabajando en la silla. No, los chiquillos estaban trabajando en la silla y yo vine a cortar el... No sé qué me vine a cortar y el profe puta que me retó. ¿Qué profe? ¿A usted? Usted no sé cuánto, y dice, ya, pues Joaquín, apúrate, estaban trabajando los cabros, y los cabros igual estaban esperando. Reconozco que fue mi error, pero bueno. Igual sabemos que usted emprendió, ha sido un emprendedor a lo largo de todo. ¿Cómo podría contar un poco de su experiencia como emprendedor? Sí, a ver, la verdad es que a mí siempre me ha gustado el emprendimiento, me gusta hacer cosas que nos pueden dar a lo mejor, o más bien que no son las que claro, uno normalmente hace cuando es empleado y tiene, qué sé yo, un margen para hacer cosas. Me gusta de repente hacer cosas distintas y en ese tiempo yo quería emprender y presenté un proyecto Corfo Capital Semilla y me lo adjudiqué. Creo que eran como 25 millones de pesos y pude armar mi empresa. Y esa empresa... ¿Usted se ganó ese? Sí, yo me gané un Capital Corfo. Wow. Y me gané las dos líneas. La línea 1 que eran como 3 millones de pesos, por la línea 2 que eran 25. Y wow, tuve... Una cantidad enorme. En ese tiempo sí, porque estaba hablando del año... Como el año 2000 más o menos. No, y esa plata era harta plata. Sí, y pudimos... Bueno, fue una empresa que duró... Ojo, la empresa todavía existe. Yo me fui. La empresa se llama De Inventa Limitada y existe todavía y trabajó dando servicio al área de electrodomésticos. Yo trabajé en compañía tecnoindustrial, FEMSA, Mademsa, hoy día Electrolux, y desarrollamos muchos productos, estufas, cocina. O sea, esos 20 años que usted trabajó fue producto de la empresa que usted creó. Sí, bueno. O sea, ahí partió. ¿Y por qué después dejó de esto? Básicamente porque me empecé a involucrar demasiado en el área docente. Yo creo que una gran necesidad de la parte docente o de la universidad que requería una transferencia de conocimientos de la industria. Yo creo que eso faltaba y se valoró harto un tiempo. Pero obviamente, como te comentaba recién, después no había un momento ya de capacidad. Sí, era muy complicado. ¿Y qué, por ejemplo, qué recomendaría a los jóvenes de hoy en día para poder empezar a emprender? Bueno, yo creo que el emprendimiento siempre es una experiencia que enriquece mucho porque te da herramientas para poder vencer obstáculos complicados. El emprender es súper difícil, pero te da herramientas para ser súper fuerte ante cosas, porque a ti te va mal y tenés que resolverlo. Exacto. Porque, a ver, yo no quiero ser pesado con esto, pero no te da tiempo para llorar ni para pasar como pena, tenés que resolver el problema. Exacto. Y eso te da mucha fuerza y el emprendimiento es un poco como el enamoramiento. Tú te enamoras de tu emprendimiento, es tu hijo, es tu familia y tú generas un lazo con el emprendimiento. Y después tú te das cuenta que el emprendimiento también
por decir así, se extiende a distintas otras personas, la gente que tú contratas. ¿Ah? Y esa Exacto. gente que tú contratas, tú le debes algo a esas personas. Tú tienes que darle trabajo, tienes que darle bienestar, entonces se genera Claro. una mayor responsabilidad sobre las cosas. Yo creo que si alguien piensa en emprender, no se trata de hacer un monito y Bonito venderlo. empezar a venderlo. No. Claro. Implica cierto... es una relación con varias cosas. O Entonces sea, podríamos decir que es como un crecimiento que tiene que ir a lo largo del tiempo. sí, Igual muchas personas que emprenden piensan de que les va a ir bien al tiro. Y eso es otro problema de que después botan lo que es el emprendimiento porque es un proceso largo para sí. poder, digamos, crecer en eso y ver resultados, digamos, a futuro. No es como que en los meses ya vaya a estar dando un resultado positivo. Sí, porque la educación sobre el emprendimiento se trata mucho de que tú hagas un producto y después hace, no sé, una serie de metodologías, qué sé yo, para poder difundirlo. Pero yo creo que el problema es en el ejercicio, cuando tú estás en el mercado, enfrentarte a cosas como que no te van a pagar, como que no hay abastecimiento de ciertos productos y que tú tienes que pagar sobre valores para poder... Exacto. Bueno, entonces, por ejemplo, Chile no ser un país tan industrializado o muy poco industrializado, el caso que me pasaba a mí como empresa, que muchos componentes yo tenía que traerlos de afuera. Muchas partes... Estamos Externo. hablando de elementos súper sencillos como tornillos que no los venden en las ferreterías chilenas y tenéis que traerlos importar. Entonces, implica, por ejemplo, desfases de tiempo, que yo tengo que Claro. esperar un mes para que me llegue una caja de Una caja de tornillos. tornillos. Entonces, tampoco yo puedo decir es que no puedo comprar una, voy a comprar 100, 200 cajas y te sobreestoqueas. Entonces, es difícil emprender en Chile desde el punto de vista tecnológico. Hoy día probablemente mucho más fácil que antes porque están las plataformas marketplace de, qué sé yo, Claro. AliExpress que antes no existían y antes de importar era importar con un barco. O sea que hoy día es un poquito más fácil, digamos. Hoy en Sí, día. hoy día es muy fácil, es mucho más fácil emprender porque también están los canales de venta. Los Claro. marketplaces hoy día es una, Es o un sea, canal de claro, o sea, venta. tú puedes vender por Facebook y te ven 1000 personas en Exacto. un ratito, por qué sé yo, Mercado Libre pagáis qué sé yo, un fee y tenéis visualización interna. Antiguamente ni siquiera estaba la imprenta apropiada como para yo hacer qué sé Claro. yo, flyer o cosas así. No, súper. Bueno, aquí vamos a hacer otro paréntesis hablando un poquito más de la carrera, cosas como de alumnos. Bueno, el profe, tal así, apoya igual mucho a los estudiantes, siempre apoya. Y si queremos alguna cosita, ahí está siempre el profe. Eh, bueno, en relaciones, ¿usted conoce el bosque? El El bosque, bosque, por de acá de supuesto, la C. por supuesto. Siempre apoya a los alumnos a hacer reuniones al bosque, ¿sí o no? ¿Ha participado alguna vez en un asado en un bosque? Sí, Unos choripanes con un cartón metieron por ahí. sí, he participado, he ¿Cómo fue participado. esa historia? Se le voy a contar. Triste historia porque vi que había poco financiamiento para ese ¿Ya? asado, había más expectativa, más hambre que financiamiento, ¿ah? Y fue Pero triste. ¿cómo le vendieron la pomada así como así como, profe, ¿nos presta algo? O queremos, profe, queremos hacer una reunión, ¿le vendieron alguna pomada? No, ¿Sí? no, no, o sea, en ese tiempo dijeron, vamos a hacer un asadito, ya, Ya. ¿hay alguna cooperación? Ya, y yo siempre ahí aporto con una cooperación, pero yo no pensé que esa cooperación mía era el capital de Para todo el de asado. todo el asado. ¿Y por qué hizo eso? O sea, ¿llegó al asado? ¿Pudo ver algo? ¿No? Yo llegué al asado y vi los choripanes Ya. y me ofrecieron y yo dije, vi la cantidad de personas, vi los choripanes y dije, ¿Como no, cuántas había, personas? ¿Y quién era el a encargado? ver, así en el momento que yo fui, eran unas 10 personas, habían como 6 choripanes y éramos 3 personas las que habíamos llegado. Yo dije, no voy a hacer daño, no voy a comer esta vez, pues, ¿ya? ¿Ya? Para que quedaran más choripanes para el Claro. resto. Ya. Yo sé que había algo escondido por ahí, ¿ah? Había algún material Había escondido, un sí, material sí. escondido. Yo lo alcancé a ver, pero obviamente O sea, podemos decir que el capital se fue al material escondido más que yo creo la... que ese fue el material esconcido, sí. ¿Y le ofrecieron darle Nada comer? de material ¿Y escondido, cómo le ¿no? ofrecieron comer eso? No, 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 ¿No? no, no. ¿No le sacaron un choripán de abajo? Choripán era todo lo que había, sí. Ahora, el pedazo de cartón, que era la bandeja, se O sea, le notaba, sacaron un cartón de abajo del suelo. se notaba que era muy apropiado para el momento. Oh, Sí, oh, bueno. Ya, y la no todo última entretenido. pregunta, yo creo que Tengo para fotos de eso, finalizar, algún día fue la podemos a lo mejor. sí, otro día. Ujú. Igual lo podemos
hacer otro fondito y hacer algo más profesional. Sí, por supuesto. Ahora, ojo, los fonditos son plata de colaboraciones personales. No tiene nada que ver con... No, o no. sea, Por eso que yo pensé que era como una suerte de una- una vaca, que no sé. Que Ah, íbamos es a una poner- vaquita, pero Claro, fue la plata directamente suya, podríamos decir. podríamos decir. Bueno, No sé, hay que puede haber gente más que puso más, pues, o sea, no sé cuánto más habrán puesto. claro. ¿Quién para usted ha significado un alumno importante en esta carrera? Que diga, no, este cabro tiene esa proyección buena. Lo que No, es del diseño. esa es una pregunta difícil porque yo creo que he tenido muchos alumnos que son bastante buenos. son importantes. Yo iba a hacer una aclaración también. Yo creo que nosotros como profe necesitamos del alumno como apoyo. No Ya. solamente nosotros, yo por lo menos no me siento como con la visión de que nosotros estamos aquí y el alumno está allá. Yo, para poder echar adelante esta carrera, cuando no había nada, o sea, no que no había nada, porque Claro, o sea, no- siempre tuvimos un muy buen laboratorio, por lo menos el laboratorio de prototipo, Muy bueno. pero nosotros no teníamos nada como historia, nada como una base. No sé si ustedes se imaginan Bueno. lo que implica estar en una carrera nueva. Claro. Y ahí no había material que exponer, si venía una exposición no había... Entonces, Incluso ahí... ni siquiera teníamos computadores, yo creo que ni siquiera para prestarle a los alumnos. Claro, había que empezar a decir qué software comprar, muchas cosas. Entonces, estábamos en una instancia muy compleja y los alumnos fueron clave, alumnos ayudaron en todo. Nosotros preparamos, la primera Spotec, por ejemplo, no teníamos historia, todos tenían que mostrar y nosotros Claro. no teníamos nada, entonces nos amanecimos al interior de la O sea, universidad. que esa generación fue muy importante para lo que Muy importante. O sea, hoy en día. si yo hablo de las primeras generaciones, fueron, yo diría, no podría dar nombres porque estaría a lo mejor desconociendo el trabajo de otros estudiantes. Y después con el correr del tiempo, también hay un grupo de alumnos que se destaca siempre y que Claro. está encima y que de repente son, no sé, pues viernes 6 de la tarde y están aquí por voluntad propia como ustedes. Que son personas que destacan y uno lo tiene que reconocer porque la contraparte es una persona que no tiene interés y está Exacto. hoy día en su casa, ¿cierto? Viendo tele o carreteando con otras cosas y ustedes están en la universidad y que si quieren después No, podemos y hacer eso una lo- lista larga de las personas Claro, que... ¿no? Y eso es lo bueno del... Bueno, más que la carrera en sí, el departamento en sí. Eso es lo bueno de que es muy libre, así como... Si uno tiene un proyecto, como que... Bueno, los profes en sí, usted o algunos profes, como que apañan a eso de... Ya, ¿qué? ¿Cuándo le damos? Si es buen proyecto. Y eso es lo bueno, como que es muy libre. O sea, uno puede pensar en algo y al momento es un buen proyecto. Bueno, profe, le tenemos un regalito. Le hicimos un regalito con todos los estudiantes, con el equipo de producción. Así que entre el regalito. Hagamos que pase el regalito, ¿no? Aquí viene el regalito, profe. Le trajimos exactamente. Déjala aquí. Le trajimos la silla. Esta silla. Muchas gracias, Felicidades. muchas ¿Qué gracias. le pareció la silla, profesor? Más o menos, Ya que ¿no? tanto se ha inspirado Sí, en está esto. bueno, sí. Muchas gracias No, al de equipo nada, gracias. creativo. Sí, no hicimos esperaba. todo lo posible para que la silla estuviera aquí con nosotros y Sí. que la viera y la pudiera evaluar. No reconoce mucho esa silla, ¿no? No, me gustó, pero tendría que analizar después con detención, poner la nota, que sea hacer una rúbrica. Pero aquí está, eso es una buena... Pero esa me parece que fue construida no por un estudiante. Está muy buena como hacer un estudiante. A lo mejor es la muestra, ¿o no? Y en la muestra Es la muestra, claro. Bueno. parece que fue hecha por usted, ¿o no? Ahora recuerdo. ¿Sabes qué pasa? Que yo le voy a decir una cosa, cuando uno ha diseñado tantas cosas, no logra reconocer las que ha hecho uno. Puede ser, A mí me ha pasado. No, profe, muchas gracias por haber participado en este programa. Gracias a ustedes, porque... No, es muy- igual muy gracias bueno. por la paciencia que tuvo de esperar un ratito más para poder grabar. Paciencia. Pero bueno, yo también quiero agradecer no solamente a usted y a mí, sino a las personas que están atrás de esto, que nos han ayudado también, como lo es María José, como lo es Humberto, Diego, Benjamín y Javier en compañía, que han hecho todo lo posible para estar aquí, son los que están atrás de las cámaras, así que igual un aplauso para ellos por grabar este primer capítulo. Así que déjenos en los comentarios si quieren, con quién quieren que nosotros entrevistemos, y bueno, espero que les haya gustado y hasta luego. Y si quieren que vuelva, avisan.
Y si quieren que vuelvan, pongan like si quieren que Tengo más vuelva el historias, una buena, más chistosa. crop. Y la vamos a hacer con mayor tiempo. Un Sticker. abrazo, chicos.